consecuencia de otros factores o de otras patologías. Es decir, puede ser una enfermedad genética, puede ser una alteración metabólica que nos va a llevar a anemia, o puede ser una alteración orgánica de algún órgano específico, por ejemplo, riñones. Y entonces ese otro problema, que es una enfermedad, es lo que me va a ocasionar este síndrome con síntomas y signos, ¿no? Que viene a ser la anemia. Es decir, hay una causa, una etiología que es lo que genera esta anemia. Por ejemplo, también puede ser por causa de una mala alimentación. Ahí están las anemias nutricionales. Entonces, según su origen o etiología, es que sale o resulta la anemia, ¿no? Según el tipo de causa. Y generalmente se considera la anemia según los niveles de hematocrito y hemoglobina. En la actualidad principalmente se considera la anemia según los valores de hemoglobina. Y entonces tenemos valores de referencia según el sexo, si es hombre o mujer, según la edad, si es niño, anciano, adulto, ¿no? Incluso si es un recién nacido, y su procedencia, ¿no? Desde dónde viene esa persona, porque muchas veces, si nosotros queremos tomar en cuenta valores de referencia a nivel Santa Cruz, no van a ser lo mismo que los valores de referencia a nivel de la altura, como ser La Paz, Oruro, Potosí, porque precisamente por la disminución de la presión de oxígeno es que en la altura necesitamos mayor aporte de oxígeno y por lo tanto mayor producción de glóbulos rojos. De ahí que ellos tienen valores mucho más elevados comparando con los que podrían ser relacionados con la altura del nivel del mar. Entonces, en Santa Cruz tenemos valores generalmente más bajos que los de la altura. Entonces, ¿qué es lo que relacionamos? ¿No? Si vamos a ver en, en esta representación de lo que viene a ser el tubo capilar del hematocrito, ¿no? Tenemos el valor del porcentual, ¿no? En base al 100% se determina, el 100 que viene a ser el total de la sangre, cuánto viene a ser la parte de globular o serie roja. Y separando de la parte plasmática y aparte de que tenemos la capa leucoplaquetaria. Entonces se hace una relación sobre el 100% y se determina en porcentaje cuánto sería el valor del hematocrito, ¿no? Que viene a ser la parte globular. A nivel del mar, que está más relacionado con nosotros que estamos en Santa Cruz, podríamos considerar estos valores que pueden ser de hematocrito y hemoglobina, ¿no? Según la edad, decíamos, y según el sexo, incluso según el estado fisiológico. Las mujeres embarazadas normalmente tienen una dilución fisiológica de su sangre y es por eso que tienen valores un poco más bajos como punto de corte, es decir, a partir de este valor yo considero que el paciente tiene anemia, ¿sí? Por encima de este valor se considera que el paciente está normal, que no tiene anemia. O sea, por eso se considera un punto de corte. Existen también en algunos laboratorios todavía, ¿no? Lo que es la medición a partir del hematocrito que se hace, se mide en forma de una prueba, procedimiento de análisis en tubo capilar, se hace un cálculo, ¿no? Dividiendo entre 3 y se obtiene el valor de hemoglobina. Y si yo tengo el valor de hematocrito multiplicado la hemoglobina por 3, tendría que darme el valor de hematocrito también a su vez. Sin embargo, esto no es aplicable en la parte clínica, porque puede tener un paciente un hematocrito de 33 y no necesariamente su hemoglobina le va a corresponder 11, porque va a depender de la cantidad de hemoglobina contenida en los glóbulos rojos. Entonces, puede ser que su hemoglobina esté incluso mucho más baja, de 10, de 9, porque esos hematíes tienen menor contenido de hemoglobina por cada glóbulo rojo. Entonces, por ese motivo es que desde el punto de vista clínico, ¿no? Esto no es aplicable. O sea, no debería yo hacer simplemente un cálculo o basarme en tablas
y liberar resultados de esa manera, porque lo que estoy haciendo es más bien, ¿no? Dar un falso valor de lo que realmente está ocurriendo en el paciente, que es lo correcto, lo ideal, que la hemoglobina sea medida utilizando, ¿no?, reactivos químicos para lo que es la determinación de hemoglobina, como es la cianometahemoglobina. Entonces, ustedes han debido ver por lo menos el procedimiento en lo que es la parte práctica de hematología 1, ¿verdad? Les pregunto. Sí, doctora. Entonces, ese procedimiento es lo que de forma correcta debería realizarse si es que yo no tengo un contador hematológico, y no así liberar valores a partir de tablas. Tampoco el valor de glóbulos rojos, que también vienen en tablas, ¿no? Que según el hematocrito, cuánto es hemoglobina y cuántos son sus glóbulos rojos. Eso es en base a valores de volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, que si fueran de tamaño normal y de contenido normal de hemoglobina por cada glóbulo rojo. Pero sin embargo, en la realidad, nuestros pacientes van a tener por cada eritrocito muchas veces menor cantidad de hemoglobina, o el tamaño de los glóbulos rojos quizá van a ser pequeños o van a ser muy grandes. O sea, hay una variación que hace que la cantidad de glóbulos rojos o la concentración de glóbulos rojos no va a estar exactamente relacionado con el hematocrito. Todo va a depender del tamaño de los glóbulos rojos y de la cantidad de hemoglobina contenida en cada glóbulo rojo. Entonces vemos acá un paciente con un hematocrito aparentemente normal, ¿no?, ya sea hombre o mujer teniendo estos rangos, y anemia sería cuando el valor para su rango de referencia estaría por debajo de estos parámetros. Y en el caso de la policitemia, que es lo opuesto a la anemia, sería cuando hay un exceso de producción de glóbulos rojos. Esto ya lo vamos a ver en otro tema porque es otra enfermedad hematológica, lo que es la policitemia o también llamada poliglobulia, ¿no?, que es cuando podría haber un exceso de glóbulos rojos, pero no necesariamente puede ser por una médula ósea que produce más glóbulos rojos, sino que también en algunos casos puede ser porque el paciente esté hemoconcentrado y haya perdido el plasma, ¿no?, esté deshidratado extremadamente, por ejemplo, en casos de febriles, ¿no?, estos pacientes con dengue, entonces pierden mucho líquido y por eso es que su plasma está disminuido y aparentemente ha subido la cantidad de glóbulos rojos. Eso no significa que el paciente tiene poliglobulia o policitemia. Entonces hay que verificar cuál es la situación clínica del paciente para recién indicar de que si el paciente tiene o no tiene policitemia o poliglobulia, o quizás simplemente está hemoconcentrado. Entonces existen las anemias y que se las clasifica según su origen o cuál es la causa, ¿no?, que pueden ser de origen o de tipo regenerativo, cuando la médula ósea está liberando normalmente glóbulos rojos, ¿no?, está produciendo de forma normal glóbulos rojos, y entonces, sin embargo, hay aparición de células inmaduras en el torrente sanguíneo, lo cual no debería suceder, estos eritrocitos nucleados, o la presencia de reticulocitos aumentados, que esto es consecuencia de una liberación desde la médula ósea de células inmaduras, porque ya los reticulocitos son los antecesores al glóbulo rojo maduro si nos vamos a la eritropoiesis, ¿no?, la formación de glóbulos rojos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso no es que la médula ósea no produzca glóbulos rojos, sino que más bien está liberando incluso células inmaduras, está regenerándose esa médula ósea, y es porque afuera en el torrente sanguíneo, ya sea se están perdiendo masivamente por hemorragias agudas o porque se están destruyendo por hemólisis, ¿no? Por ejemplo, veíamos ayer lo que era la anemia hemolítica, ¿no?, post-transfusional. Entonces, en esos casos, más bien los glóbulos rojos están siendo destruidos. Entonces, la anemia que se lleva o sucede no es porque la médula se esté fallando, sino porque hay una destrucción afuera o hay una pérdida exagerada de glóbulos rojos. En cambio, la anemia arregenerativa es cuando la médula ósea está afectada
y no está produciendo una eritropoiesis, ¿no? Una normal producción de glóbulos rojos. Puede ser una alteración cualitativa o cuantitativa debido a que los eritroblastos, las células antecesoras al glóbulo rojo maduro, ¿no? Y los reticulocitos también van a estar disminuidos. La médula ósea no está produciendo suficiente cantidad de células de la serie roja. Entonces, si vemos la eritropoiesis, recordando de lo que han llevado en hematología 1, nos vemos desde la célula madre, las fases intermedias de maduración, ¿no? De la línea eritroide de la serie roja, hasta llegar al glóbulo rojo maduro, que es el que transporta el oxígeno, que tiene su contenido de hemoglobina, ¿no? Que es el que transporta el oxígeno. En cambio, el reticulocito estaría en una fase intermedia. Algunos de estos pasan al torrente sanguíneo, pero los que no deberían estar presentes en el torrente sanguíneo son estos eritrocitos nucleados, porque ya desde el eritroblasto, a partir de cierta etapa, ya empieza a llenarse del contenido de la proteína hemoglobina, ¿no? Los antecesores tienen un tinte más color básico, un tinte más basófilo, ¿no? Y entonces estos serían los que deberían estar solamente en médula ósea. Sin embargo, en casos de anemia regenerativa, donde existe la posibilidad de que hayan precursores eritroides, es decir, eritrocitos nucleados que van a pasar al torrente sanguíneo. Este, por ejemplo, es un eritrocito con una coloración más plomiza, más azulada, y este, por ejemplo, se correspondería, si le hacemos una tinción para reticulocitos con azul crecir brillante, que es una tinción especial. Entonces, este tendría relación con el reticulocito, este eritrocito que se le conoce como eritrocito policromatófilo. Si lo comparamos con estos eritrocitos nucleados, su citoplasma, ¿no? Ya tiene hemoglobina, pero también mantiene ese color tinte azulado o lo que viene a ser la basofilia, ¿no? El colorante azul. Entonces, las causas para este tipo de anemia regenerativa es ya sea hemorragia aguda, en algunos casos también puede ser crónica cuando se acompaña de hemólisis, ¿no? Porque hay una fragilidad de los glóbulos rojos. En caso de anemias genéticas, de origen genético. Y en estos casos generalmente es porque la vida media de los glóbulos rojos está más acortada. En vez de que permanezcan 120 días en circulación, resulta que esta vida media se acorta. En la anemia A regenerativa existe una incapacidad de la médula ósea de compensar una baja de glóbulos rojos y entonces no se logra aumentar la actividad eritropoyética en lo que es el tejido de la médula ósea. Puede ser por una ausencia de eritropoiesis, porque hay una lesión en las células pluripotentes, en su capacidad de división celular, o ya sea también que hay una eritropoiesis, pero es ineficaz, entonces no hay una buena maduración de los glóbulos rojos. Esta eritropoiesis ineficaz puede ser porque la maduración del núcleo no está acompañando al desarrollo de lo que es el eritroblasto y entonces se empieza a llenar de hemoglobina el eritroblasto, se agranda cada vez más y se forma lo que es el ejemplo del caso de anemia megaloblástica, que es cuando el glóbulo rojo se agranda y se libera de forma así más agrandada un macrocito, un eritrocito más grande con bastante hemoglobina. Y la síntesis de hemoglobina también puede ser que esté disminuida en su síntesis y esto generalmente va a ocasionar que los eritrocitos tengan poca hemoglobina y entonces generalmente producen glóbulos rojos más pequeños. Este es el ejemplo típico de la anemia ferropénica por deficiencia de hierro.
La anemia regenerativa, entonces, nos puede producirse ya sea por algunas enfermedades donde hay un bloqueo del hierro, ya que el hierro participa en la síntesis de hemoglobina, y este estaría disminuido porque se está utilizando ya sea en casos de enfermedades inflamatorias o enfermedades de los procesos crónicos. Estos también pueden generar anemias con deficiencia de hierro y que pueden provocar la baja de hematocrito hemoglobina. También puede ser por un déficit de tipo genético de lo que es la síntesis de hemoglobina, como es la talasemia, y un déficit congénito también o genético de la síntesis del grupo hemo, porque el grupo hemo es parte de la estructura de la hemoglobina. Entonces, entre las pruebas de análisis que nos permiten hacer un diagnóstico adecuado de la anemia está hacer un hemograma, ya que el hemograma completo no solamente es ver la serie roja, sino también ver cómo están sus plaquetas, cómo están sus glóbulos blancos, y según el cuadro completo hematológico podemos tener más ideas sobre qué tipo de anemia tiene el paciente. Los reticulocitos también, por lo que ya dijimos, los reticulocitos están aumentados en las anemias regenerativas y están disminuidos en las anemias arregenerativas. La observación morfológica de los glóbulos rojos y las pruebas de análisis de apoyo, como ser CUMS directo para ver si no es una anemia por anticuerpos, para ver lo que es pruebas incluso de química sanguínea, como es la bilirrubina, que está aumentada, la bilirrubina indirecta en pacientes con anemias hemolíticas. Entonces, todos estos tipos de pruebas de análisis pueden ayudarnos a determinar el tipo de anemia que está cursando con el paciente. Entonces, ver si los leucocitos tienen algunas otras alteraciones, como vamos a ver que en la anemia megaloblástica el leucocito, el neutrófilo, es polisegmentado, tiene más de 5 lóbulos. Entonces, todo eso va acompañado para hacer un diagnóstico de la anemia. Entonces, ya viendo el hemograma, hay que observar la serie roja, ¿no? La cantidad de glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, sus índices eritrocitarios que me van a indicar si el tipo de anemia es microcítica, si es hipocrómica porque sus índices de hemoglobina están bajos, la amplitud de curva eritrocitaria que tiene que ver con el ancho de distribución eritrocitaria o si hay o no hay anisocitosis, si los eritrocitos son todos homogéneos del mismo tamaño, este valor, este rango no va a estar alterado, pero si está aumentado este valor, este ancho de distribución eritrocitaria, significa que los eritrocitos no son homogéneos. Pueden haber pequeños, pueden haber grandes. Lo que les decía, los leucocitos también son importantes a la hora de evaluar el hemograma para determinar la anemia, porque, por ejemplo, en este caso, la alteración morfológica de los leucocitos, si tiene más de 5 lóbulos, aquí tenemos 2, 4, 6, 9 incluso, ¿no? Lobulación. Y sin embargo, un neutrófilo normalmente debería tener 3 a 5 lóbulos. Entonces, este es un neutrófilo con esa alteración del núcleo. Y esto es generalmente presente en la anemia megaloblástica. También puede haber una baja de leucocitos y eso también me ayuda al diagnóstico de, por ejemplo, la anemia aplástica. Hay un tipo de anemia donde tanto las plaquetas, los blancos y los eritrocitos son disminuidos. Entonces, las plaquetas también es importante determinar tanto en cantidad y si también están alteradas en cuanto a tamaño, no si las plaquetas son grandes o plaquetas pequeñas. Y también existe el ancho de distribución plaquetaria para ver si hay anisocitosis o diferencia de tamaño de plaquetas. Todo eso se evalúa en un contador hematológico con todos sus rangos y valores. Para el diagnóstico de anemia entonces se requiere otras pruebas adicionales que ya decíamos, ¿no? Más los reticulocitos y el examen de morfología de los glóbulos rojos.
Los índices eritrocitarios, ustedes ya lo han visto en hematología 1, simplemente esto es un repaso. Como saben, estos índices son calculados, son índices secundarios porque se calculan mediante fórmula a partir de los medidos. ¿Cuáles yo voy a medir en laboratorio? Voy a medir la hemoglobina, voy a medir el hematocrito, puedo medir la cantidad de glóbulos rojos, principalmente si tengo un contador hematológico, ¿no? Un equipo, pero si yo realizo este recuento de forma manual, el recuento de glóbulos rojos, por si acaso, en forma manual, tiene un error de más de 20%. Ya comparando con un error de medición de un contador hematológico que no debería sobrepasar el 3%, entonces es mucha la diferencia entre la medición en forma manual en cámara de Neubauer de glóbulos rojos comparado con la medición en equipo, ¿no? En contador hematológico. Entonces lo ideal es que estos valores sean calculados en base a mediciones reales, es decir, en base a valor verdadero de glóbulos rojos, hematocrito, hemoglobina, y no así simplemente obtenidos a partir de una tabla, ¿no? Que a muchos laboratorios todavía manejan esas tablas, donde no estamos informando el valor real de glóbulos rojos o de hemoglobina del paciente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos a ver las alteraciones de los glóbulos rojos. No. Bien. Las alteraciones de los glóbulos rojos les decía que íbamos a observar en el microscopio cuando ya estemos en la parte práctica de observación de láminas teñidas, ¿no? Ya sea con frotis sanguíneos teñidos con panóptico, que es la tinción rápida, o con GIEMSA, ¿no? Que es lo que normalmente aquí en Santa Cruz más usamos. Algunos laboratorios también trabajan con MyGrunra GIEMSA, ¿no? O también existen otros tipos de tinciones especiales para lo que es la parte sanguínea. Sin embargo, en nuestro medio lo que más se usa por temas de tiempo y demás es la tinción panóptico y la tinción de GIEMS. Entonces, en estos casos vamos a ver en el microscopio y vamos a relacionar esto que vamos a ver en el microscopio con lo que son los valores de volumen corpuscular medio, que sería el tamaño de los glóbulos rojos, ¿no? El volumen tiene que ver con el tamaño de los glóbulos rojos. Y la hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media, esos índices tendrían más relación con la coloración, con la cantidad de hemoglobina contenida dentro del glóbulo rojo. Y por último, vamos a ver las alteraciones de la forma, ¿no? Que vendría a ser eritrocitos que no mantengan esta forma de disco bicóncavo, ¿no? Que tiene concavidad por un lado, concavidad por el otro, y es por eso que se le llama disco bicóncavo, ¿no? Y que se observa al microscopio como que una zona más clara en la parte delgada, ahí se deja pasar la luz. Y estas zonas estarían con el contenido de hemoglobina más coloreado, más teñido, y es por eso que se va a ver diferentes tipos de coloración. Según el tamaño, vamos a ver eritrocitos pequeños, microcitosis, eritrocitos grandes o mezcla de eritrocitos de diferentes tamaños, y a eso se le llama desigualdad de tamaño o anisocitosis. También por último vamos a ver las inclusiones que pueden haber dentro del glóbulo rojo. Incluso parásitos que pueden estar dentro del glóbulo rojo. La macrocitosis entonces tiene que ver con que si yo mido en un microscopio, en micras, puedo observar los eritrocitos de un tamaño mayor a lo normal, que sería de 8 a 11 micras. Generalmente en este tipo de anemias macrocíticas, que son estos eritrocitos muy grandes, también puedo encontrar eritrocitos nucleados, lo que son los megaloblastos, ¿no? Que son eritrocitos grandes
con bastante hemoglobina ya empezando a llenarse, y nucleados. Esto está presente en anemias megaloblásticas, anemia perniciosa, que es un tipo de anemia megaloblástica también, solamente que la diferencia que aquí es una persona adulta mayor generalmente que tiene problemas de absorber la vitamina B2. La anemia megaloblástica es una anemia nutricional que es por deficiencia de vitamina B2 y B9. Después tenemos la anemia hemolítica autoinmune, que es por anticuerpos, que en esos casos también puede haber macrocitosis, eritrocitos grandes. La microcitosis son eritrocitos más pequeñitos y generalmente si medimos en el microscopio es menor su tamaño a lo normal y generalmente tienen valores de 6 micras para abajo. La anemia ferropénica entonces es un ejemplo claro de esto, de las anemias microcíticas. La talasemia también, que es una anemia genética, de origen genético, y las anemias de los procesos crónicos, donde tenemos procesos con inflamación y consumo de hierro. Entonces, si pudiese haber algún caso también donde tengamos eritrocitos, unos pequeños, otros más grandes, entonces eso se le llama anisocitosis, ¿no? Que es la desigualdad de tamaño de glóbulos rojos. Puede estar presente en anemias severas de mucho tiempo y disminución también en la mielopoiesis, ¿no? Una dismielopoiesis o talasemias. En estos casos se observa dos poblaciones de glóbulos rojos, ¿no? Las microcitos y los macrocitos. Vemos eritrocitos grandes, eritrocitos más pequeños o eritrocitos de tamaño normal también. El ancho de distribución eritrocitaria es el que estaría aumentado y eso me indica que hay anisocitos. Entonces, los valores que me libera el equipo tengo que comparar viendo al microscopio que sí existe esa alteración. No es suficiente con que yo tenga un contador hematológico, me haga las mediciones y yo libere resultados y no verifique eso en la lámina de sangre periférica. Y aquí son las alteraciones de color. Si tenemos baja coloración de los glóbulos rojos, significa que esta parte del halo central o lo que es la parte bicóncava está mucho más angosto, tiene menor contenido de hemoglobina y es por eso que se ven al microscopio de esta manera con la tinción. Se ven cada vez más ancho la parte interna, ¿no? La parte esta delgada del glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque tiene menor contenido de hemoglobina. Entonces, la hematía se tiñe débilmente, tiene una zona clara central mucho más grande y esto refleja la cantidad de hemoglobina presente en cada glóbulo rojo. Por si acaso, también antes se hacía una determinación de forma cualitativa, informar indicando que hay hipocromía leve, moderada o acentuada o marcada. Es decir, si ese halo central está un poco más grande, entonces voy a decir hay anemia leve, perdón, hay hipocromía leve. Si está un poco más grande todavía, abarca un 50%, se habla de hipocromía moderada. Pero si ya los eritrocitos parecen, como le llaman algunas bibliografías, fantasmas, porque apenas y se ve así un halo nada más de contenido de hemoglobina, entonces eso se le llama hipocromía marcada. Eso generalmente puede observarse en anemia ferropénica y talasemia. Otra alteración del color es que pueda haber esta coloración un poco más plomiza, más azulada, dependiendo del colorante que estemos usando, pero tiende a tener un color más oscuro, más plomizo. Esto está presente en procesos regenerativos, anemias regenerativas, talasemias, anemias hemolíticas, síndromes mielodisplásticos, que son alteraciones en la producción de glóbulos rojos. Esto es significado de inmadurez, o sea, tiene mucha relación con el aumento de reticulocitos. Si el paciente tiene reticulocitos aumentados, es porque también tiene estos policromatófilos, ¿no? Es decir, eritrocitos
policromatófilos, que por lo general son un poquito más grandes y tienen ese color azulado. Este sería un eritroblasto, un eritrocito con núcleo, y que si se fijan su contenido de hemoglobina tiene ese tinte basófilo o azulado, ¿no? Como estos que son los policromatófilos. También puede ocurrir que hayan pacientes que tengan anisocromasia, desigualdad de coloración. No todos sus hematíes tienen la misma hipocromía, ni tampoco su hemoglobina está normal en todos. Fíjense que estos, por ejemplo, su halo central está dentro de lo normal. Y sin embargo vemos estos otros que tienen hipocromía, tienen una baja cantidad de hemoglobina. Entonces, esto puede ser producto de que es un paciente con anemia ferropénica que anteriormente tenía hipocromía, pero que después del tratamiento ya está empezando su médula ósea a liberar glóbulos rojos llenos de hemoglobina, normales, ¿no? O también después de una transfusión de sangre. Entonces los glóbulos rojos estos que están normales serían del donante y los eritrocitos aledaños, ¿no? Que son en realidad los eritrocitos del paciente, estarían con las alteraciones morfológicas de color, de tamaño, de forma incluso. Y las anemias refractarias también cuando se hace una transfusión y sin embargo no hay una respuesta adecuada porque resulta que esos glóbulos rojos al final son destruidos, son hemolizados. Ya a partir de esta diapositiva serían las alteraciones de la forma. Entonces los eritrocitos no tienen esa forma bicóncava y redonda normal, ¿no? Al microscopio, sino que tienen esta forma de lágrima que vemos acá, ¿no? Que tiene una parte aguzada que parece una lágrima o gota. Entonces, estos hematíes se les conoce como lacrimocito, ¿no? Como hematía en forma de lágrima, o poiquilocito. Está presente en hematopoiesis extramedular, es decir, los eritrocitos no han terminado de madurar en médula ósea, sino por fuera, y en anemias severas. También otra alteración de la forma es la presencia de esferocitos, que son estos hematíes que tienen esa forma, han perdido la forma esférica o del bicóncavo, mejor dicho. Es decir, si el hematíe tenía que tener esa biconcavidad, en este caso se ha hecho como una esfera nada más, una especie de una pelotita, ¿no? Es decir, está totalmente lleno de hemoglobina y son hematíes más pequeñitos. Los vemos acá en la tinción, estos que están bien densamente teñidos, ¿no? Esos serían los esferocitos. Están presentes en anemias de origen genético por déficit de ciertas proteínas en la membrana del glóbulo rojo, como ser la espectrina, la anquirina y la banda 3. Entonces, esta es una anemia de origen genético, donde las proteínas de la membrana del glóbulo rojo no se están sintetizando de forma normal. Los esferocitos, entonces, puede ser de origen hereditario, que se llamaría esferocitosis hereditaria, o también la anemia hemolítica autoinmune, que sería la adquirida. Otros serían los eliptocitos. Estos eliptocitos, que serían estos hematíes que forman una elipse, también por una alteración de proteínas de la membrana del glóbulo rojo a nivel horizontal, que es la proteína espectrina. Y eso hace que el hematíe tenga esa elongación más alargado, ¿no? Y es una forma de elipse. Existe la variedad genética, de origen genético, que es la eliptocitosis hereditaria, la anemia hemolítica autoinmune también, en algunos casos de déficit de hierro y en síndromes mielodisplásticos. La drepanocitosis, que es un tipo de alteración genética. Los pacientes generalmente corresponden a origen genético con la raza negra, personas que vienen de lugares como ser
Cuba, ¿no? O lugares de donde provienen gente de piel oscura. Entonces, tiene mucha relación con ese tipo de origen de racial, ¿no? De la parte genética. En estos casos se reciben el nombre de eritrocito falciforme o drepanocito. También se llama anemia falciforme o anemia drepanocítica. Y en inglés, sickle cell. Adopta la forma de media luna, como vemos acá, o también algunas bibliografías más antiguas dicen como una hoz, ¿no? Porque es un instrumento que se utiliza para cegar la grama o el pasto. Es por la presencia de un tipo de hemoglobina alterada, que es la llamada hemoglobina S. Es una hemoglobina que se desnaturaliza cuando pierde oxígeno y entonces adquiere esta forma, ¿sí? Se polimeriza la proteína hemoglobina dentro del glóbulo rojo. Entonces, puede haber también combinación con otras alteraciones genéticas. Otra alteración de la forma es la célula en forma de diana o tiro al blanco, target cell, que es este matíe que parece un tiro al blanco, ¿no? Como para hacer ese juego donde uno lanza para apuntar al centro, lanzando dardos. Aumento de la superficie y la distribución es irregular de la hemoglobina. Hay parcialmente adentro. En la parte central tiene hemoglobina y también en la parte externa. Puede ser también por una enfermedad de la hemoglobina C, que tendría un origen genético. En las hepatopatías, en enfermedades hepáticas, donde hay una alteración del colesterol y los fosfolípidos de la membrana del glóbulo rojo. Los crenocitos, estos hematíes tienen una forma de como espículas o prolongaciones cortas que serían como un vaso roto, ¿no? Con estas espículas así, o como una corona. El crenocito generalmente puede estar presente en anemias hemolíticas o también cuando la sangre está mucho tiempo guardada. Por lo general, para hacer una tinción de extendido, deberíamos nosotros tomar en cuenta que la sangre no debe haber pasado de las 4 horas de haberse obtenido la sangre del paciente. Si ya pasé ese tiempo, lo más probable es que yo tenga bastantes crenocitos, pero eso es producto de que hay una alteración entre el medio externo y la parte interna del glóbulo rojo, y por eso tienden a hemolizarse los glóbulos rojos en el tiempo dentro del tubo de sangre. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que nosotros solamente hagamos tinciones a partir de muestras frescas, ¿no? Recién tomadas. Puede también ocasionarse en anemias hemolíticas por déficit de enzimas en el ciclo de producción de ATP dentro del glóbulo rojo. Entonces hay déficits enzimáticos, o hay también alteraciones osmóticas por una urea alta en pacientes renales, o también puede ser, como lo decían, en sangre almacenada por mucho tiempo, sangre conservada. En cambio, si comparamos que es el acantocito, no es lo mismo que el crenocito. El crenocito está distribuido a esas prolongaciones en todo el glóbulo rojo, en toda la membrana alrededor, ¿se ve? ¿No? Alrededor en todo su borde. El acantocito, en cambio, tiene prolongaciones, unas más largas, otras más cortadas, y no siempre está en toda la membrana distribuido, sino algunas veces está más hacia un extremo, más prolongaciones, y al otro lado menos prolongaciones. Entonces, son prolongaciones más alargadas, distribuidas de forma irregular en la superficie de la membrana del glóbulo rojo por acumulación de colesterol en la superficie externa. En algunos casos es por alteraciones hepáticas, también por acumulación de un tipo de lípido que es la esfingomielina, presente en la capa externa por una A-beta lipoproteinemia. Entonces tiene que ver con el transporte de lipoproteínas. Los estomatocitos son hematíes que tienen
esta forma, así, achatada a la parte interna del halo central. Normalmente el halo central es así, circular, redondito, pero en estos casos es más alargado, es más, parece una boca, ¿no? Entonces, por esa relación, de ahí viene su prefijo del estomatocito, que tiene que ver con la boca. Entonces, este término tiene relación porque parecen unos labios o boca de lo que son los glóbulos rojos. Entonces, hay una extensión o expansión de la parte interna de la capa lipídica del glóbulo rojo, y entonces también puede ser de origen hereditario y entonces se llama estomatocitosis hereditaria, también en pacientes que sufren de alcoholismo y como consecuencia del alcoholismo los pacientes que tienen cirrosis hepática. En estos casos también puede haber esta presencia de eritrocitos con forma de estomatocito o de boca. Ya los fragmentocitos tendrían relación con los crenocitos porque estos fragmentocitos son producto también de hemólisis, de ruptura de glóbulos rojos. Entonces tenemos hematíes rotos, fragmentados, que tienen formas diversas, no tienen como unos pequeños pedazos nada más de glóbulo rojo. Están presentes en anemias hemolíticas, en la púrpura trombocitopénica, trombótica, en las válvulas cardíacas, cuando al paciente le han puesto válvulas cardíacas, los hematíes que pasan a través de esa válvula pueden llegar a hemolizarse o romperse. También por un cambio osmótico por urea alta en pacientes renales y otras alteraciones osmóticas de otros compuestos químicos que también pueden afectar dentro del torrente sanguíneo, ocasionando hemólisis. Y estas serían las inclusiones eritrocitarias, donde los hematíes tienen algún componente dentro del glóbulo rojo. En este caso vemos el hematíe que tiene esta forma de una esferita azul violeta que se llama corpúsculo de Howell-Jolly. Esta granulación esférica color púrpura violeta corresponde al resto de núcleo, resto de cromatina, y persisten en los glóbulos rojos maduros cuando no hay el bazo con B de larga y Z, que es el órgano que hace de filtro de la sangre, que retiene las células como ser detritos celulares, ¿no? Desechos celulares. Entonces, el bazo ha sido extirpado porque se inflamaba constantemente en enfermedades hematológicas como ser anemia hemolítica, ¿no? Donde constantemente se rompen los glóbulos rojos y empiezan a quedarse retenidos en ese bazo. Y ese bazo entonces llega a agrandarse y al final tienen que extirparlo, tienen que sacarlo. Entonces, por ese motivo es que empieza a tener en el torrente sanguíneo estos eritrocitos con corpúsculos de Howell-Jolly. El punteado basófilo, que es este puntillado azul, ¿no? Que corresponden a restos de ribosomas, puede estar presente en algunos recién nacidos, en la intoxicación por químicos como ser el plomo, en anemias graves y en anemias con acúmulo de hierro, que serían las anemias sideroblásticas. Los anillos de Cabot, que corresponden a restos de membrana nuclear. Entonces, el hematíe no terminó de eliminar su núcleo, sino que quedó la membrana del núcleo. Y entonces también puede haber restos de microtúbulos de la división de las células, y esto está presente en anemias severas y diseritropoiesis. Los cuerpos de Pappenheimer, que son estos de color azul, en algunos raros casos violeta, pero son más tendientes a ser azules y que son un tanto muy parecidos a la figura o a lo que es la estructura de la mitocondria. Estas están cargadas de hierro y están presentes nuevamente en anemias que son consideradas por acúmulo de hierro, que serían sideroblásticas, o las talasemias también, los cuerpos de Pappenheim. Por último, lo que son las parasitosis,
Algunos parásitos que invaden al glóbulo rojo, proliferan dentro de él. Hay una fase de los parásitos como ser los plasmodium. Hay variedades de plasmodium, malaria, falciparum, que es el que más agresivo y mortal, el vivax, que hay bastante en nuestro medio, ¿no? Este tipo de parasitosis que afectan a nivel intracelular al glóbulo rojo. Otro tipo de parásitos de la parte selvática, la leishmania. Entonces, para la anemia se requiere hacer un hemograma completo, examen morfológico de los glóbulos rojos, a ver las alteraciones del color, del tamaño, de la forma, las inclusiones eritrocitarias. Todo eso me va a permitir hacer un diagnóstico de qué tipo de anemia es. Más los reticulocitos, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta que va a haber reticulocitosis, aumento en anemia regenerativa y una disminución de reticulocitos en anemia arregenerativa. Los valores de referencia hoy en día nos piden con bastante frecuencia, ¿no? Este tipo de prueba de reticulocitos. Ya los médicos están manejando más estos valores. Entonces, en recién nacidos está aumentado porque hay un cambio de la hemoglobina fetal a la hemoglobina A del adulto. Entonces, por ese motivo están aumentados los reticulocitos en los neonatos y recién nacidos. Pero en el adulto, que es a partir de los 10 días de nacido, ya tenemos que tomar en cuenta el valor de referencia de 0,5 a 2%. Entonces, estos reticulocitos solamente se pueden observar mediante tinción especial de azul crestil brillante, sino es con el agregado de azul de metileno, no es con cualquier tipo de colorante. Aquí vemos un cuadro de poiquilocitosis porque tiene diferentes formas, ¿no? Vemos los lacrimocitos, eliptocitos, dianocitos, ¿no? Diferentes formas del glóbulo rojo. La calidad de un buen frotis sanguíneo y la coloración que se aplique, de eso va a depender que yo pueda hacer un buen diagnóstico y pueda dar un relato, ¿no? De lo que se observa al microscopio. No es suficiente con solamente tener un contador hematológico, por más sofisticado, por más última tecnología que tengamos, ¿no? Nosotros como bioquímicos le damos el aporte más importante, que es la observación al microscopio. Entonces, no se conformen cuando vayan a estar en sus prácticas preprofesionales o cuando ya estén ejerciendo, de simplemente liberar resultados de un contador hematológico sin hacer la observación del microscopio y liberar con todo ese informe de las alteraciones de la serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria. Y esta imagen que me pareció un poco graciosa, ¿no? Donde habla de que un gatito está observando al microscopio eritrocitos, leucocitos, monocitos, plasmocitos y ni un solo ratoncito. Con eso termino, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Doctora, en los drepanocitos era porque presenta la hemoglobina S9 y esa se desnaturalizaba debido a qué dijo. Una baja de oxígeno. Cuando la hemoglobina ya se combina con el dióxido de carbono, adquiere esa forma polimerizada de como una media luna. Gracias. De nada. Eso lo vamos a ver. Hay un tema específico que algún grupo va a exponer, que es de anemia falciforme. Eso también tenemos que organizar la siguiente clase. Bueno, en realidad a través del grupo WhatsApp preferiría que hagamos grupos para lo que es las exposiciones. Recuerden que hay un puntaje para lo que es las exposiciones para la segunda parte, ¿sí? Entonces van a haber temas de exposición. Todavía la otra clase voy a seguir dándoles lo que es alteraciones de los leucocitos. Y después de la siguiente semana ya tendríamos que empezar por las anemias nutricionales con exposición de anemia ferropénica, anemia megaloblástica y así vamos avanzando los diferentes tipos de anemia. Ya, doctora. Doctora, una pregunta. Dígame.
En las inclusiones eritrocitarias, cuando dijo que se observaban punteados, ¿debido a qué era? Punteado basófilo. Sí, doctora. El punteado basófilo puede observarse en recién nacidos de forma fisiológica, pero es anormal si es una persona que no es recién nacido y que ya presenta por intoxicación con ciertos químicos, como por ejemplo la intoxicación con plomo. Ya, doctora, muchas gracias. ¿Y cómo diferenciamos con los restos de Pappenheimer, creo? Igual eran gránulos azules, si no mal recuerdo. Los de Pappenheimer son mitocondrias, entonces son estructuras más alargadas y grandes, ¿no? Entonces, y son más densamente teñidas. Y por lo general están 2 o 3. En cambio, en el punteado basófilo es en todo el contenido del glóbulo rojo. Ya, doctora, muchas gracias. De nada. Ustedes tienen la ventaja de que en Internet, ¿no? A través de Google, pueden encontrar muchas imágenes, pero muchas imágenes de diferentes casos de estas alteraciones, ¿no? De la serie roja. Ustedes colocan nomás la alteración y le va a salir hartísimas imágenes, diapositivas de este tipo de tinciones que desde diferentes partes del mundo lo han subido, ¿no? al Internet, a la página web. Entonces, esa es la ventaja que ustedes tienen. En cambio, nosotros cuando estábamos en época universidad, nuestra docente, ¿no? Nos tenía que dibujar en la pizarra, nos explicaba, nos daba la idea, pero en imágenes en sí, reales, no tenían, de tinciones no tenían. Entonces, ustedes tienen esa ventaja de que tienen a la mano, ¿no? El buscador de Internet para poder ustedes bajar una serie de imágenes y así también cuando ustedes estén en la parte clínica ya en el ejercicio profesional, puedan ustedes ver, ¿no? Los casos de anemias hemolíticas y distinguir si hay o no hay estas alteraciones, informarlas. Lo más importante es que ustedes le informen. ¿De qué sirve que esté ahí presente la célula alterada y ustedes no lo informan? Entonces, el médico, ¿no? Va a seguir buscando, haciéndole pruebas de análisis, tratando de encontrar la causa de la anemia, y sin embargo el paciente, con solo haber visto en ese microscopio, probablemente ya hubiéramos diagnosticado al paciente. De hecho, pacientes así como por ejemplo la anemia falciforme, antes era muy, muy raro, extraño que en Santa Cruz tengamos un caso así, pero en la actualidad con la globalización, cualquier rato aparecen personas, ¿no? De otros países, de otros orígenes, y entonces sí llegamos a tener casos de este tipo de anemia, talasemia, anemia falciforme, anemia plástica, ¿no? Y aparte con el hecho de que nuestra población Santa Cruz está creciendo cada vez más, por eso crecen más los hospitales, más cantidad de laboratorios y todo eso, entonces hace que nosotros tengamos la posibilidad de ver más patologías diversas, ¿no? Que en algunos casos hace muchos años nos decían, y era algo teórico, ¿no? Era algo que quizás alguna vez íbamos a encontrar. En la actualidad, por experiencia que les digo que trabajo en un hospital, se encuentran estos casos. Ya no es algo extraño a poder observar. ¿Alguna consulta, pregunta, comentario, dudas? Gabriela Ticona. ¿Está Gabriela? Silvia Yanarico. Presente, doctora. Kevin Diego Gómez. Presente, doctora. Mariana Justiniano. Presente, doctora. Bien. ¿No hay preguntas entonces, jóvenes? Les voy a pasar el Doctora, PDF, buenas noches. PDF Disculpe, de la... ¿Sí? ¿dijo Maribel Beltrán? No. No, para nada.
Bien, entonces les voy a pasar el PDF, les decía, y la siguiente semana, como les había indicado ayer, estoy siendo sometida a cirugía, entonces vamos a pasar con el apoyo del auxiliar lo que es reticulocitos y repaso para el examen tanto de teoría como de laboratorio, ¿sí? Con eso me despido y que tengan buenas noches, jóvenes. Doctora, una preguntita. Eso Sí, sería el miércoles, ¿cierto? Y si mal no me equivoco, miércoles ya, bueno, nosotros tenemos examen de clínico 2 y jueves de alimentos. ¿Igual vamos a pasar? entonces sería para la subsiguiente clase, Ah, ya. Ya, doctora, muchas gracias. ya, porque nuestro examen es el 29 recién, ¿no? Sí, Si la otra semana son los exámenes ya, entonces obviamente esos días no hay clases, ¿no? Entonces sería para la subsiguiente semana el repaso, ¿ya? ya, doctora, muchísimas gracias.